Problematiza conflictos de la práctica médica y la bioética. Reconoce la importancia de la relación inseparable de la práctica médica y bioética. Tras identificar las características de la bioética y analizar su importancia para el bien de la humanidad y revisar los avances científico-tecnológicos que han incidido en la práctica médica, valorando las consecuencias positivas y negativas de su aplicación en distintas situaciones que pueden surgir en un paciente, reflexionando sobre las consecuencias de tomar decisiones trascendentes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Visitando Realidades. Hoy vamos a discutir algunas de las problemáticas que incluye la bioética. Por ejemplo, la eutanasia, el aborto o los transgénicos. ¿Pero sabes qué es la bioética? Acompáñanos en la siguiente media hora donde reflexionaremos acerca de todas estas temáticas. La bioética es la respuesta a la necesidad de entender la forma en que la ciencia interactúa con la naturaleza y el hombre. La bioética es una interdisciplina, una conjunción de distintas disciplinas científicas, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades, desde la guía de la reflexión ética. Sus espectros muy amplios, un conjunto de problemas que se derivan de nuestras intervenciones científicas y tecnológicas en el mundo de la vida. La bioética establece los parámetros y los principios que rigen las acciones del hombre ante el desarrollo científico y tecnológico, para asegurarse de que se respete la dignidad y la integridad del ser humano. Primeramente es la reflexión, ¿no? Es decir, el poner a reflexionar a los actores y a los involucrados en las prácticas tecnocientíficas sobre la vida, sobre los problemas éticos que derivan de esas intervenciones, ¿no? Y a partir de esa reflexión abierta, generar acuerdos y consensos para regular esas prácticas, para regular qué significa evitar los efectos más negativos y potenciar y distribuir mejor los efectos positivos. En el campo biomédico estrictamente se trata de daños biológicos corporales, ¿no? que son muy graves, y por tanto ahí la bioética busca proteger los derechos de las personas mediante regulaciones éticas, pero también jurídicas, que las sociedades pueden acordar y crear sistemas de regulación, ¿no? Los principios en los que se fundamenta la bioética para el buen desarrollo de la práctica médica son 4. Autonomía. Es la capacidad del ser humano para decidir sobre su propia vida. Beneficencia. Obliga al doctor a considerar todos los medios necesarios para generar un bien al paciente. No maleficencia. Es la prudencia del médico para no dañar voluntaria o involuntariamente al paciente y ayudarlo a afrontar la enfermedad, la vida y la muerte con dignidad. Justicia. Recae principalmente en el gobierno, en su capacidad para distribuir correctamente los recursos y la salud. En realidad, desde un punto de vista ético, se supone que la función del médico es el tratar de, en primer lugar, preservar la salud. En segundo lugar, curar, y cuando no se puede curar, aliviar, y desde luego siempre acompañar y apoyar al enfermo. Y en tercer lugar, evitar las muertes prematuras e innecesarias. Hay que distinguir entre la ética profesional, la determinada por la naturaleza de la actividad del médico, de los objetivos o principios morales de la ética general, la ética de la sociedad en general. Estas son dos cosas diferentes. Nosotros como profesionales de la medicina queremos cumplir con los objetivos de nuestra profesión. Si tenemos claros cuáles son estos objetivos, tenemos también muy claro qué es lo que es éticamente, moralmente aceptable dentro de nuestra profesión. Tanto los científicos como los médicos tienen la responsabilidad de proteger y respetar los derechos de las personas y de evitar los daños, reducir al máximo los riesgos y evitar los daños derivados de la intervención biomédica. El ser humano es la entidad que merece mayor respeto por encima de cualquier otra forma de ética, de norma, de moral o de ideología.
El ser humano posee libertad y autonomía para elegir cómo afrontar la vida, la enfermedad y la muerte. Si estas decisiones involucran a terceros, ya sea la familia o los médicos, pueden generarse conflictos, especialmente si tratan al individuo como un objeto y no como un ser con dignidad y conciencia. Saber cuándo terminar con la existencia de una persona es la problemática ética que enfrentamos con la eutanasia. A continuación, escucharemos diversas opiniones sobre la eutanasia. La palabra eutanasia está formada por dos raíces. La raíz eu, que quiere decir bien o bueno, y tanasios, que proviene de thanatos, que es muerte. En esencia quiere decir la muerte buena. Es el ejercicio de ciertos actos que procuran un límite a la vida de los individuos, generalmente cuando están en una posición de enfermedad terminal o de sufrimiento tan alto que es o se considera como un acto casi de piedad, procurarles los instrumentos necesarios para que pueda optar por limitar la vida. La eutanasia es el suprimirle la vida a una persona en su etapa terminal, ya sea por su edad, ya sea por una enfermedad o ya sea por sufrimiento. La eutanasia es la acción o la omisión para tener como resultado la muerte de una persona. De tal manera que la eutanasia podemos pensar que es una medida extrema que pide a aquella gente que se siente totalmente abandonada. No se trata del bien morir como el simplemente quedarse dormido. Se trata de tomar una decisión que frente al dolor en la actualidad implica no sufrir más, ¿no? Y aplicar algún remedio para bien morir. En términos de dignidad de la persona y de justicia, también la eutanasia implica considerar cuáles son los actos que conllevan la procuración del mejor bien y la evasión del daño, en este sentido físico o moral, de la persona en cuestión. Entonces, no necesariamente el sufrimiento como mal físico implica la exigencia del término de la vida. El problema ético consiste en si está justificado desde un punto de vista moral el contribuir a detener la vida de una persona cuando ésta así lo solicita o cuando, no estando en capacidad de hacerlo por estar inconsciente, sus familiares conocen su opinión y están de acuerdo en que esto ocurra. Las diferentes posturas éticas ante la eutanasia se originan principalmente de la manera en que definamos la dignidad humana. Básicamente, la dignidad de la persona también implica participar de las condiciones materiales que permiten un estado de bienestar en consecución de la vida. Por eso se habla también de dignidad de la persona unido a calidad de vida. Pero por otra parte, si por dignidad de la persona entendemos una integralidad más allá del estado de bienestar material, habría una exigencia de respeto al orden natural que conlleva su propia realidad de vida. La autonomía del ser humano, del respeto a su dignidad definida por él, no por mí, por ninguna otra persona o ninguna otra tendencia. Es la persona que define su propia dignidad. ¿Hasta dónde es permitido, con exigencias de dignidad de la persona, manipular los medios que conllevan la limitación propia de la vida? Entonces, ¿cuáles son, más bien éticamente, las consideraciones que en eso nos lleva la procuración de un bien real? Puede ser un bien en el sentido de que termina el sufrimiento, pero en eso está una manipulación en el sentido de intervención del orden natural de la vida. Por eso la eutanasia tiene límites éticos. No está tan claro, por tanto, cómo definir la dignidad de la persona en términos de calidad de vida. Y en eso se abren las distintas posturas a favor y en contra éticamente de la eutanasia. Somos de la postura de que una persona tiene que llegar, sí, a su etapa final. Cuando es necesario aplicar medicamentos, como son incluso drogas, para mitigar el dolor, hay que hacerlo, pero de ninguna manera suprimirle la vida. Hay que respetar al paciente porque es un ser humano que tiene sus propios deseos, sus propios intereses, su propia capacidad de aguante de la situación. Y cuando un individuo decide que la vida, como la está viviendo, es menos deseable que la muerte, hay que respetarlo.
y ayudarle en ese sentido. La Iglesia pide que se defienda la vida hasta lo posible y que se acepte la muerte también cuando esta ya es evidente, cuando esta es inminente. La Iglesia está en contra de cualquiera de los dos extremos. Querer anticipar la muerte de una persona o querer alargarla ocasionando falta de conciencia, daños cerebrales. Es importante entender que el sufrimiento es parte de la vida. La eutanasia corta de tajo esta vida. El por qué no se soportó un dolor es en gran parte porque no se ha enseñado a los niños, a los jóvenes, que el dolor es parte de la vida. Ciertamente no lo podemos evitar y nadie nos va a quitar lo que sufrimos. Pero hay un sentido de que eso que estoy viviendo en ese momento va a trascender. El sufrimiento es una cosa individual. Puede no ser dolor, pero puede ser sufrimiento. Y además a veces mucho peor que el dolor. Pero cuando la muerte ya no es prematura, sino que está ocurriendo en un momento natural, y cuando se transforma no solamente de natural, sino también en favorable, en algo deseable para el paciente, entonces la muerte resulta otra función del médico. El problema ético se define en dos sentidos. En el sentido del que toma la decisión de terminar su propia existencia y en el sentido de aquel que ayuda a aquel que ha tomado la decisión a cumplirla. Nos encontramos un dilema. El hecho de que una persona diga quítenme la vida y un médico se preste a retirarle la vida, hablamos prácticamente del suicidio asistido. A mí me parece que este es un acto moral. El penalizarlo creo que es inhumano y que debería despenalizarse para que aquellas personas cuya ideología y cuya moral lo aceptan, lo puedan ejercer sin que sea un delito. En algunas sociedades se ha ido legalizando la eutanasia, como es el caso de Holanda, en algunos países europeos. Ya ha llegado porque hay un fenómeno que ha afectado a toda la sociedad, el abandono de las personas mayores. Se piensa que si se legisla sobre ella va a ser obligatoria. Y de lo que se trata es exactamente de lo opuesto, de despenalizar la eutanasia para que ésta sea accesible a todos los que piensen que quieren tenerla o que quieren vivir de acuerdo con esta legislación. Se trata simplemente de abrir esta opción que ahora está cerrada porque se considera que la eutanasia es equivalente a un homicidio. Me parece a mí que el asunto no se está discutiendo sobre bases objetivas, sino sobre bases ideológicas, sobre una postura no racional, sino basada en ideologías, en creencias ideológicas. Entonces no son discutibles, porque no son racionales. No tienen que ver con la razón, tienen que ver con la fe. Pero la legislación no tiene por qué ver con la fe. Yo estaría en primera instancia no indiferente, pero sí en una toma de posición más o menos equilibrada, porque en ambos casos se pretende una consecución de bien. Eso es un hecho. Tanto el que ha decidido terminar su vida porque es demasiado el sufrimiento, es demasiado el mal que vive y es mejor terminarla que continuarla, como aquel que se obliga a seguir un ámbito natural más allá de los elementos externos. La eutanasia es un tema muy complicado, ya que implica el decidir hasta qué momento la vida de un ser humano deja de ser integral y digna. Las opiniones son muy variadas y lo que importa es que tú reflexiones qué harías si tuvieras que tomar una decisión de tal magnitud. Ahora pensemos en la situación contraria, la posibilidad de no generar vida, como en el aborto. A continuación, escucharemos diversas opiniones sobre el aborto. El aborto es el asesinato de un ser humano en el vientre materno, ya sea desde el momento de la concepción hasta el término del embarazo. En el Distrito Federal, el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana. Solamente en el Distrito Federal
existe esta definición a partir de la modificación que se hizo en 2007 del Código Penal y de la Ley de Salud. El juicio moral y ético del aborto responde a criterios como la religión, las creencias, las costumbres y los valores de la sociedad a la que nos referimos. Básicamente las consideraciones éticas del tema de aborto son tener en cuenta o tener mucha claridad en la definición de la dignidad humana, de la dignidad de la persona humana y las consecuencias que puede tener en relación con la sociedad y con uno mismo. Si hablamos del aborto, justo en nuestra sociedad existen diferentes valoraciones morales y normatividades morales que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Estas normatividades morales han sido diferentes en las épocas y en el momento sociohistórico, económico y político del que estemos hablando. El aborto implica el que una madre le quite la vida a su hijo o consienten que alguien más le quite la vida a su hijo. Por eso tenemos ahí un problema ético, porque debemos preguntarnos, ¿quién de nosotros tiene la facultad para decidir si otro ser humano debe vivir o debe morir? Y por eso tenemos que contextualizar el aborto. No es un asunto de pecadoras, ni un asunto de buenas, de infiernos y de cielos. Es un tema que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres, con el derecho a decidir y con un derecho que está en la Constitución. Hay quienes dicen que nadie quiere el aborto. Estoy de acuerdo en que nadie querría el aborto. Sin embargo, ¿qué se hace para tratar de evitar el embarazo? ¿Y qué se hace cuando ya existe un embarazo? En el momento en que este ser humano se le asesina, porque eso es el aborto, el quitarle la vida, quitarle esta posibilidad de seguirse desarrollando, pues entonces tenemos el problema de un crimen. El aborto es, y hay que reconocerlo, es el acceso al ejercicio pleno de un derecho constitucional. En el artículo 4 constitucional marca muy claramente que toda persona tiene derecho a decidir libre, informada y, por supuesto, voluntariamente sobre el número y espaciamiento de hijos. Definitivamente, y como mujer, pienso que nuestros derechos son muy importantes. Sin embargo, debe haber una valoración porque no todos los derechos y no todos los bienes tienen el mismo peso. Tenemos por un lado la vida del ser humano en el vientre materno y por otro lado se plantea el valor de la libertad de la mujer. Pero mi libertad no puede destruir o chocar un bien que es tan principal para el otro como es su propia vida. Creo que una mujer tiene derecho a su cuerpo, pero un niño no es su hígado, un niño no es su corazón, un niño no es su músculo, es una vida totalmente independiente. Simplemente se dice, no, el óvulo fecundado ya es una persona y por lo tanto tiene los mismos derechos que un ciudadano de 40 años de edad. Esto suena muy arbitrario, ¿no? Me parece que no es racional. En esta Ciudad de México, con las modificaciones al Código Penal y con las modificaciones a la Ley de Salud, no se está obligando ni induciendo ningún aborto, ninguna interrupción legal del embarazo. Se está dando 3 opciones a las mujeres. 1, continuar con su embarazo y darle una adopción. 2, continuar con su embarazo a término. Y 3, interrumpirlo legalmente. Es una opción, es una alternativa. Eso es lo que ofrece en esta ciudad. El aborto es una decisión que marca la vida. Ya sea que decidas tener al bebé o ya sea que decidas abortar, es una decisión que no puedes cambiar. Si el bebé está muerto, nadie te lo va a devolver. El problema es cuando yo no tengo este marco de seguridad y entonces tenemos una realidad, ¿no? Las mujeres interrumpimos los embarazos y es una realidad. O sea, tengamos puntos encontrados, puntos a favor, puntos en contra o algo, tenemos una realidad social que hay que atender. También ahí podemos ver el aborto como un problema de salud pública. Sin embargo, desde un punto de vista de un extremo ideológico, siempre se ha pensado que el no estar en contra del aborto, en todos sus sentidos, representa una postura irracional, prohibida, que no se debe tolerar. Y yo digo que no hay que decirle ni que sí ni que no.
sino que hay que decir que las personas que así lo deseen y que cumplan con ciertas características o condiciones, deben tener la opción de llevarlo a cabo. Hay diferentes razones por las que una decide interrumpir un embarazo, ¿no? Ahí también entra la cuestión también ética, ¿no? O sea, como sociedades, tener una ética de respeto hacia estas decisiones. En sentido estricto, la ética se refiere a es una disciplina que valora moralmente los actos humanos y nos procura los elementos para que un individuo pueda discernir su juicio moral, pueda hacer un buen juicio moral sobre sus actos humanos. Desde este punto de vista, la relación que el hombre puede tener con los demás y consigo mismo, de esa relación depende un buen juicio moral sobre sus actos, un juicio moral ético sobre sus actos, en este caso particularmente en torno al acto del aborto, de la suspensión, del desarrollo del embrión que se está procurando en el vientre materno. Cuando decidas tener una vida sexual activa, debes estar consciente de los riesgos y responsabilidades que esto implica. Ahora pensemos en el siguiente tema, los transgénicos. ¿Sabes qué son? A continuación, escucharemos diversas opiniones sobre los transgénicos. Los transgénicos son organismos que han sido manipulados técnicamente por diversas herramientas de tipo biotecnológico para insertar información genética nueva, diferente o extraña. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre influye para modificar genéticamente un organismo. En condiciones naturales, todos los organismos vivos, tanto plantas como animales, se dan en forma natural. Finalmente, los transgénicos es esto, un nuevo organismo que tiene características de un reino junto a otro reino. Y esto es algo que no sucede en la naturaleza. Siempre desde que el hombre es hombre, ha empezado a manipular la naturaleza en aras de constituir los mejores elementos que conlleva un estado de bienestar, procurarse un mismo estado de bienestar. Desde ese punto de vista, la manipulación humana es irremediable. No podemos no manipular la naturaleza, porque construimos el mundo que mejor nos conviene para desarrollarnos en función de nuestras propias exigencias, ¿no? Por eso parece que científicamente, o que por lo menos filosófica y científicamente, es legítima la manipulación genética de ciertos ámbitos de alimentos para hacerlos más resistentes y procurarnos un mejor ámbito de bien material y garantizar la sobrevivencia de los seres humanos. Y depende mucho de qué entendamos por naturaleza humana o por hombre para definir en qué sentido la manipulación genética de los alimentos y de los elementos que procuran la salud en el hombre intervienen positiva o negativamente en su propio desarrollo natural. La manipulación genética con las herramientas modernas hay que reconocer que son avances científicos muy notables, muy rápidos, muy puntuales, muy precisos, pero que tiene también sus riesgos. Lo que a la naturaleza le llevó este periodo, más de 2.000 millones de años, la tecnología lo puede hacer en términos de un año o menos quizás. A través de la ingeniería genética de plantas se pueden conferir características útiles para la producción agrícola. Desde inicio de los 80s se buscó que las plantas fueran resistentes al ataque de plagas, que fueran tolerantes a la aplicación de herbicidas. Para lograr estos beneficios se introduce información genética de otros organismos como hongos y bacterias a las semillas. La naturaleza ha definido muy bien una separación entre especies, ¿no? Las bacterias no se juntan con las plantas porque es una separación dada por la naturaleza. Entonces, estamos rompiendo una barrera que la naturaleza había determinado. El hecho de modificar bacterias, el hecho de modificar hongos o modificar plantas tendrá que regirse bajo cuestiones de ética profesional. Yo digo que a través de todo el tiempo y de los años y de los millones de años, la propia naturaleza ha creado los organismos que se han adaptado bajo las condiciones normales. Organismos que no se hayan adaptado, pues no existen, simplemente. Entonces, con los transgénicos estamos atentando en contra de la naturaleza. Los transgenes no modifican las propiedades biológicas del maíz. El maíz sigue siendo maíz y los procesos de intercambio de genes siguen siendo los mismos. Es una tecnología muy novedosa y aún no se llega
a saber a ciencia cierta los daños que puedan tener a la salud o al ambiente. Entonces, lo que ha sucedido en muchos países como Europa es un principio de precaución. ¿Qué dicen? En tanto no sepamos, haya la suficiente experimentación en lugares confinados, en laboratorios, no los liberemos en zonas abiertas y no los llevemos a nuestra alimentación. Los transgénicos hasta el momento no se sabe si tienen efecto en la salud o en el comportamiento fisiológico del hombre. No se sabe. Y como no se sabe, pues existe mucha duda. Yo creo que incluso dentro de la población científica, dentro del sector científico. Lo importante de la biotecnología es acercarse a la biotecnología y conversar con los usuarios de la biotecnología. La gente que pudiese tener una opinión negativa en torno a la biotecnología, mi recomendación es que vayan con los usuarios de la biotecnología si no quieren conversar con los desarrolladores. Que vayan con los usuarios de la biotecnología para que puedan ver de primera mano cuál es el resultado de la utilización. Todos estos son grandes avances de la humanidad. El problema, y ahí es por lo que la bioética es fundamental, es cómo se usan, en manos de quién están y para qué se utilizan. A mí sí me gustaría que todas las instancias y las dependencias que tienen que involucrarse en este tema, yo creo que tenemos que ponerle interés, tenemos que llegar a conclusiones, tenemos que avanzar en la investigación, necesitamos tener datos reales para no seguir especulando. Nosotros como Centro de Investigación y de Educación Superior tenemos la responsabilidad moral de construir una normatividad para ver qué tenemos que hacer de aquí en adelante. La bioética entra en ese terreno de problemas en los que a veces no hay acuerdos, hay controversias, ¿no? Y debe estudiar la historia de estas tecnologías y de sus efectos y de la manera en que las sociedades van tratando de regular, ¿no? Estas intervenciones tecnológicas sobre la vida. En este programa aprendimos que la bioética es una rama de la ética que nos ayuda a reflexionar sobre la práctica médica y científica en temas tan delicados como el aborto, la eutanasia o los transgénicos. La próxima vez que te encuentres ante una situación de este tipo, detente y piensa en tu actuar. ¿Es la decisión correcta la que estás tomando? Esto fue Visitando Realidades, el espacio para la reflexión ética.